Francisco Diaz spends much of his time mending fishing nets outside his small home near the town of Omoa on the Caribbean coast of northeastern Honduras. The mending of nets is an essential task for fishermen, but for Francisco it has become a way of passing time. He seldom ventures out into the ocean these days. Fish are scarce and hard to come by. Mira, aquí están pasando muchas cosas graves en esta comunidad. En primer lugar, el impacto ambiental los está terminando de arruinar tanto la vida de nosotros como la vida de los peces. Ya nosotros ya no, antes éramos buenos para pescar porque había peces, pero ahora respectamente a la basura del Motagua, tanta contaminación, el pez se ha huido y casi no tenemos pues producción de pescado por la contaminación. Y en caso de lo que es de territorio, desde el 2009 nosotros hemos recibido un impacto. The environmental impact Francisco is referring to is garbage. Tons and tons of rubbish, discarded toys, and particularly medical waste wash up on the sand near Omoa on a daily basis. What were once idyllic beaches caressed by calm, warm Caribbean waters are now awash with garbage, affecting not only wildlife, but humans as well. Vienen muchos desechos como nylon, el pescado viene, traga un nylon, se atraganta y se muere. En los tramos que pescamos nosotros en el mar ya no se puede pescar porque lo que se saca son nylon. Cosas de higiene, como le voy a decir, eso que le ponen a los niños, pamperes. Ricardo Alvarado is the mayor of the town of Omoa. He has been dealing with the garbage problem since 2009. Aquí es un municipio bello, un municipio que tiene todo, pero cuando ya hablamos de los desechos sólidos, que incluso vienen hasta desechos hospitalarios, que ya es un tema bastante delicado, ahí es donde nosotros estamos preocupados porque hay meses que son toneladas de basura, toneladas, a la cual pues la municipalidad le toca hacer el gran gasto de poder recolectar esta basura y trasladarla al lugar, un botadero que tenemos, no es ni relleno sanitario, un botadero. Tourism, the mainstay of Omoa's economy, has been affected. No one wants to bathe in a sea full of rubbish. Rosa Maria Brocato owns a beachside restaurant called Escapate, one of several her family owns in the area. For the past 11 years, she had been serving fresh seafood to Honduran and foreign visitors who would flock to the area to enjoy the pristine beaches and calm waters. La comida. Tenemos la ventaja de que el municipio de Omoa se ha caracterizado por su gastronomía y nos visita mucho la gente por su comida y por su playa, porque tenemos una bahía tranquila, entonces eso llama la atención del turismo también. Tenemos una bahía muy tranquila. 5 years ago, things changed. As heaps of trash appeared on the beaches, tourists disappeared. Rosa was forced to lay off employees. Nosotros generamos empleo más los fines de semana y en esa temporada no podemos generar empleo a las personas de fines de semana. Quedan cerradas las puertas para estas personas. Es un golpe duro para sus familias porque aquí se ayudan cuando viene el turismo. Ellos con su propina, más el salario, entonces es un juego de dinero que ellos miran y con eso educan a sus hijos, muchos de ellos, y nos vemos obligados a no contratar a nadie en esa temporada. And what is particularly galling to the residents of this tiny Honduran beach town is that the garbage on their beaches is not even their own. It comes from neighboring Guatemala. Just a few kilometers from Omoa lies the spot where Guatemala's Motagua River meets the Caribbean Sea. One of Guatemala's largest rivers, it crisscrosses about 100 communities of differing sizes before it reaches the ocean. Along the way, it picks up tons and tons of trash, and it carries it to those pristine beaches on the Honduran coast. Toda cosa que usted tome en sus manos, de un bote de medicamento, bote de champú, bote de refresco, todo lo que usted encuentra dice hecho en Guatemala. Es contundente la palabra hecho en Guatemala.
A visit to the local garbage dump reinforces the mayor's assertion: made in Guatemala is everywhere. Gustavo Cabrera is a biologist, environmental activist, and advisor to the mayor of Omoa. He works with the city government looking to determine how much damage the garbage is producing and looking for solutions to the problem. He says it goes way beyond what is seen on the surface. El problema es que la basura llega y parte se queda en el arrecife y dañando el ecosistema marino y también parte baja a los manglares. Recordemos que los mangles son sitios reproductores de las especies, casi la mayor parte de especies de valor comercial y que están en el mar tienen una etapa reproductiva en el mangle. Y si el mangle está cubierto, la raíz del mangle está cubierto de desechos, entonces no hay penetración de luz. Y al no haber penetración de luz no se da a cabo la reproducción primaria dentro del manglar. Entonces las especies no pueden llegar al mangle a reproducirse y eso disminuye la pesca. Por otra parte, en el caso de la bahía, durante el tiempo donde hay bastante, están viniendo los desechos, hay islas completas de desechos flotando. Y eso que está flotando impide el paso de luz. Aparte de eso, las especies se comen los desechos y se mueren. Nearby beaches are filled with medical waste from Guatemalan hospitals, food containers bearing Guatemalan brands, discarded toys, and articles of clothing. After the most recent episode of trash in late 2017, the Honduran government protested and Guatemala agreed to the formation of a binational commission to look into the problem. But since it first came to light in 2009, little has been done to stop the flow of garbage. Ya hace por lo menos 5 años ya de estar padeciendo este problema, pero hoy ha incrementado lo que son los desechos sólidos que llegan a Omoa. Y no solo a Omoa, hoy está llegando a otros lados de Honduras. Yo creo que esto debe ser una preocupación a nivel binacional de dos países, ¿verdad? De los dos presidentes, trabajar en este tema, porque los desechos sólidos son graves, una inseguridad en la salud de la población y aquí lo que es el comercio, especialmente los que manejan el área de turismo, han tenido pérdida millonaria porque la persona viene a una playa, no viene a ver basura. For years, the Guatemalan government ignored the problem. Communities along the Motagua Basin routinely dumped their trash into the river. But last rainy season, the situation got so bad, Honduran protests finally led to a public outcry in both countries. Guatemalan environmental authorities were forced to address the problem. The Environment Ministry ordered the placement of a series of barriers along the river to trap the garbage before it headed to sea. Alfonso Alonso is the Guatemalan Minister of the Environment. No es un secreto que hubieron problemas con Honduras. Fueron públicos los ríos de basura que venían de toda la cuenca del Motagua y que estaba contaminando específicamente el municipio de Omoa. A raíz de eso tuvimos una reunión bilateral con Cancillería, con el alcalde de Omoa, con los ministros y viceministros de Ambiente del hermano país y con nosotros. Y pues empezamos a diseñar una estrategia. The nets stretch across the river on several points along its path. Workers recover the trash, sort it, and take whatever can be recycled to a nearby processing plant. So far, 10 garbage traps have been placed, and more than 4 tons of garbage a month have been taken out of the river. They trap only a small fraction of the garbage the river carries. Hasta el día de hoy ha sido satisfactorio el trabajo que hemos hecho. Hemos hecho cuestiones inéditas que no existían en el país, como las biobardas, que creo que ustedes las han visto. No sabíamos, tenemos que ser honestos, no sabíamos cómo detener la basura que iba en el río Motagua. Implementamos las biobardas, creamos un sistema donde la comunidad nos está ayudando a sacar la basura que detienen las biobardas, y en el tren de aseo de los alcaldes, ahí va la basura que ya es, pues como lo dice la palabra basura, y la que se puede reciclar, pues se rescata
y los comunitarios hacen el trabajo de reciclaje y ellos se benefician de lo que rescatan. But authorities recognize the main problem is not in what to do with the garbage, but in stopping it from getting into rivers in the first place. As Guatemala's population rapidly increases, urban infrastructure has not kept up with its needs. The government also recognizes it has to educate people on how to dispose of waste. Nosotros ahorita estamos haciendo una acción que no existía y existe. El sistema de las biobardas, de sacar la basura, del que haya gente presupuestada, ese ya es un avance. El que hagamos una planta que no existe en Latinoamérica, no existe, de un río tan grande que detenga todos los desechos. Y por lo menos puedo hablar de Centroamérica, no existe, va a ser la primera que tiene todos los sólidos. Eso también es un avance. Ahora bien, tenemos que trabajar en educación ambiental, porque ese es el fondo. El fondo es que nosotros tenemos que trabajar con la gente y el año pasado también lanzamos la Política Nacional de Educación Ambiental, que ya está funcionando en todo el país. O sea, estamos trabajando con las comunidades, con los alcaldes, porque la solución de esto es no tirar basura a los ríos. Pero además de eso son las plantas de tratamiento de desechos sólidos. Y ya le hablé de las plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, es un tema integral que no existía en Guatemala. But what may seem like a long-term solution is not enough for the residents of the beaches of Honduras, and concerns about economic hardship and the lack of available resources to clean up the mess deepen as time goes by.